Muy bien. Bueno, vamos, segunda parte. En este congreso, como les decía, una de las frases que rescaté y que me parecieron sumamente importantes fue algo que dijo una de las panelistas, que dijo: la inundación se lleva los objetos, ¿no? Pero no las palabras. Esto era debido a las inundaciones que pasaron en Bahía Blanca, ¿no? Y el hecho de poder atender a las personas que sufrieron esos hechos, ¿no? Mencionaban esto particularmente, como la pérdida de aquello que ya no se va a volver a recuperar, ¿no? Siguiendo con el tema de la pérdida. Muchas veces en las inundaciones, y teniendo en cuenta que Pichón Rivière también trabajó mucho con esto de las inundaciones, ¿no? Hay un texto particularmente que habla de las inundaciones, que creo que está en el libro de Crítica de la Vida Cotidiana. Habla justamente, ¿no? de esta cuestión del sentimiento de la pérdida. Ustedes fíjense que las personas hacen como varias catarsis con respecto a lo que pierden, a la sensación que les produce lo que pierden, ¿no? O sea, por un lado pierden el criterio de entender del sentido de la vida, ¿no? Y pasan ese sentido de la vida a la creencia de la pérdida de los objetos. Y como primera instancia, lo primero que lamentan es la pérdida material de los objetos. Pero luego, cuando hacen un análisis profundo sobre la pérdida, van a mencionar cosas de valor sentimental, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad en las inundaciones que fueron, yo no sé si ustedes recuerdan, en los años 90, cuando fueron las inundaciones, 90 y pico, cuando fueron las inundaciones en el litoral, que se hizo una gran feria allá en Ferro, en el Club Ferro, ¿no? Que se hizo una donación sumamente importante en el que estuvieron muchas personas, cantantes, León Gieco, Victoria Alegre, Mercedes Sosa, bueno, y estuvimos ahí haciendo recolección de material justamente para la gente que había sufrido la pérdida absolutamente de todo, y tuve la oportunidad de charlar como periodista. Yo estaba esto fue en el 2000 y pico, no en el 90, que estaba en mis estudios previos, ¿no? Antes de serlo, estaba como alumna, y tuve la oportunidad de charlar con una persona que había padecido la inundación, se había venido para Cava justamente, a la casa de sus hijos, pero que había perdido todo en esa inundación. Y lo que más lamentaba, me recuerdo que me había mencionado, lo que más lamentaba con respecto a esta pérdida era el álbum familiar, ¿no? La posibilidad de volver a tener en sus manos los recuerdos de sus hijos y hijas siendo pequeños, de las fotos de sus padres que ya no estaban con ella, entonces no tenía elementos, o sea, por lo cual se ponía a llorar era porque se había quedado sin elementos para mantener viva la imagen en su mente de sus padres, y temía olvidarlos, ¿no? Ustedes fíjense qué importante mandato tenía esta persona en su estructura, que creía que a partir de no tener una imagen en papel podía llegar a olvidar los afectos, ¿no?
Importante ahí la construcción del trabajo de sostener los afectos a partir de la memoria y que no necesariamente fuera sostenida por un elemento en papel, porque sabíamos que ya se había perdido ese elemento, por lo tanto se necesitaba construir un elemento nuevo para la reconstrucción de esa memoria, ¿no? Yo estaba con conocimientos en psicología, había hecho mi primer año en la UBA, pero no profundicé, no fui por ese lado, sino fui por el lado de la nota, entonces no me di cuenta de eso. Pero luego, en este congreso, casualmente, recordé este hecho cuando esta licenciada justamente menciona esto, ¿no? Esto de la inundación se lleva a los objetos, pero no las palabras. Entonces, entender que desde ahí, desde la palabra, ¿no? Desde el psicoanálisis, podemos construir en estas personas que están duelando la pérdida de esos objetos materiales que les significan el paso de la memoria, el poder recordar, ¿no? El tener el elemento para sostener esa memoria, para sostener ese recuerdo. Bueno, pasar a transformarlo en palabras, ¿no? En recordar las palabras, en recordar los hechos, en recordar otras cosas que pongan en movimiento esa falta, esa pérdida, ¿no? Y se pueda elaborar desde allí la pérdida. Podríamos desde ahí pensar que un duelo se puede abordar desde lo que queda y no desde lo que está, o desde lo que no está, mejor dicho, ¿no? El psicoanálisis tiene presentaciones que escapan de los marcos clásicos, ¿no? Esa es la ventaja por ahí de entender el psicoanálisis. Esta cuestión de que podemos abordar saliéndonos un poco de esos marcos clásicos, ¿no? Que por lo general tiene la clínica, ¿no? La clínica tiene algunas cuestiones más clásicas de abordaje, ¿no? El psicoanálisis nos permite construir desde otro lugar, ¿no? Es como construir alternativas, ¿no? Sale un título ahí. Construir alternativas, ¿no? Construir alternativas de abordaje para esa temática, ¿no? Ya sea la pérdida, ya sea el trauma mismo, ¿no? Por ejemplo, la construcción de un trauma que ocurre en la niñez. ¿Cómo construimos luego la posibilidad de la superación de ese trauma si no tenemos elementos de esa niñez? Bueno, ahí a partir de la palabra podemos construir una nueva mirada sobre ese trauma, poder ver ese trauma a partir de la edad adulta y qué ocurrió en la niñez, darle otra resignificación, ¿no? Para poder seguir avanzando y poder resignificar ese trauma de tal forma que la persona pueda acomodarlo en un espacio donde no produzca el efecto físico del dolor, ¿no? Sino que sea algo que quede construido en un espacio de nuestra psiquis como un posible aprendizaje, como un posible hecho que pudo haber sido circunstancial, que pudo haber sido algo que tenga que ver con el entorno, con la vivencia, y no necesariamente con algo que haya tenido que vivir la persona, ¿no? Ustedes fíjense que cuando hago referencia a esto, específicamente estoy hablando del abuso, ¿no? Porque el abuso, por lo general, las personas sienten esto de la pérdida de la dignidad, ¿no? Que no son importantes, que no sirven para nada y que no pueden volver a construirse como personas dignas, ¿no? Y lo primero que piensan frente a otra relación es: yo no soy digna de tener semejante persona a mi lado, ¿no? Porque yo vengo de una historia en la que fui marcada.
esta construcción de pensamiento tiene que ver con esa pérdida de la dignidad, de no encontrar para ese trauma vivido la posibilidad de entenderlo desde otro lugar, ¿no? Desde el victimario en todo caso y no desde la posición de víctima. Entonces, en ese sentido, el psicoanálisis tiene como abordajes mucho más alternativos, ¿no? a esos marcos clásicos. Entonces, fíjense que la psicología habla del trastorno como un error de cálculo, ¿no? Como algo que se debe corregir. Bueno, a partir del psicoanálisis podemos abrir como otros bordes al sufrimiento, ¿no? A veces estas cuestiones lineales para tratar de escapar del sufrimiento deja como acotado el material para poder trabajar con las personas. Entonces, desde el psicoanálisis lo que se permite es esta posibilidad de abrir otros canales, ¿no? Buscar otras alternativas. O sea, bien puesta ahí la cuestión de la alternativa, ¿no? El psicoanálisis nos permite encontrar alternativas al trabajo terapéutico con las personas. Nacio habla justamente del síndrome del SIC, ¿no? Que es la saturación, la indiferenciación y el canibalismo. Dice que este síndrome del SIC está instalado en nuestra sociedad, ¿no? En nuestro estado. Que el narcisismo es lo que domina justamente el deseo, ¿no? Entonces estamos en una época en que el narcisismo está a flor de piel y que domina todos los escenarios, ¿no? Entonces se instala en la sociedad, dentro de la sociedad, este síndrome del SIC, ¿no? Entonces, por eso nos encontramos enojados, nos encontramos con esta cuestión de la indiferencia y nos encontramos también con esta situación del canibalismo en el sentido de la pelea del hombre contra el hombre, la mujer contra la mujer, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que Nacio está en lo correcto al decir que la sociedad hoy está pasando y está atravesando por ese síndrome, ¿no? Que despierta el narcisismo. Está centrado justamente en esta cuestión, por eso la indiferencia, ¿no? Lo único importante soy yo, mientras me salve yo, el resto no importa. Y ahí es donde se aplica este tipo de política y donde acompaña este tipo de política. Lo cual no es indiferente al psicoanálisis, porque el psicoanálisis es una forma de política diferente dentro de la psicología, podríamos decir, ¿no? Porque aborda todo aquello que la psicología o que la clínica da por terminado, o por descartado, o por imposibilitado, ¿no? El psicoanálisis abre una nueva visión sobre algo que ya está instalado, ¿no? O que ya está comprobado como algo que ya no se puede mover de ahí, ¿no? Es como cuando decimos un diagnóstico, hacen un diagnóstico y es posible que ese diagnóstico reine luego el resto de sus vidas y no se pueda mover de ahí. Bueno, el psicoanálisis puede intentar, ¿no? Un poco, por eso bien Maulery dice que el psicoanálisis es más propio de la psicología social que de la psicología, ¿no? Porque aborda estas alternancias, ¿no? Estas cuestiones que podrían llegar a ser importantes para modificar la estructura, ¿no? Del pensamiento, la estructura de lo que sostiene al sujeto, a la sujeta en el trauma, dentro de la depresión, dentro del dolor, dentro del sufrimiento. Bueno, hay que quitar de ahí a la persona para que pueda encontrarse con su deseo, ¿no? y pueda realizarse y pueda construir una vida para disfrutar.
Otra de las cosas importantes que se habló en el Congreso tiene que ver con la niñez, ¿no? Y ahí me voy a referir un poquitito a Winnicott, ¿no? Esto de los niños como objetos transicionales. De hecho, hay un libro que yo he escrito con respecto a qué demanda la psicología social, ya está agotado, les aviso, pero que les voy a mandar ciertos recortes de ese libro. Y específicamente de esto, ¿no? Hablar como yo he mencionado que el objeto transicional, los niños como objeto transicional del adulto o como objeto transicional del deseo, pero yo voy a hablar de como el objeto narcisista de los adultos, ¿no? Muchas veces esto de la pretensión de que el niño o la niña sea de determinada manera, haga de determinada manera, el control constante que ejercemos en la vida de nuestros hijos, es una manera de exponer nuestro narcisismo, ¿no? Porque es algo que nos afecta y que nos interpela a nosotros, a nosotras, y no en forma directa a ese niño o a esa niña. Hay muchas maneras de abordar esta cuestión de lo que está sucediendo en la sociedad con nuestras niñeces y nuestras adolescencias, ¿no? que están como cada vez más volcándose en esta cuestión digital que en la cuestión de los afectos, ¿no? Y se pierde este sentido de lo familiar, de lo afectuoso, pero también entender que lo que se supone que se pierde se gana desde otro lugar, ¿no? La psicología se posiciona en que esto es malo. El psicoanálisis se posiciona en que debemos transformar eso para beneficio de recuperar los valores, ¿no? Pero para ello hay que salir de esa posición narcisista y comprender que no son objetos del deseo de uno, sino que una vez que salen a la vida son objetos del deseo propio, ¿sí? Y ya no nuestro. Nosotros tendríamos que construir nuestra vida en pos y alrededor de ese hecho, pero no como central el hecho, ¿sí? Esto también tiene que ver con una construcción de pensamiento. Nos han construido, sobre todo a las mujeres, en el hecho de que cuando somos madres tenemos que quedarnos en la casa para criar a nuestros hijos. Bueno, desde ahí justamente este tipo de sociedades se han estructurado en ese pensamiento. Entonces la pérdida de ese lugar, también hay que reconstruir ahí otra mirada para poder construir una nueva persona, ¿no? Por fuera de esa actividad materna, ¿no? Porque hay que construir ahí también algo nuevo que reemplace esa pérdida. Perdemos el lugar de las madres absolutas, bueno, ¿y qué hacemos con nuestro tiempo? ¿No? Y ahí aparecen todas las cuestiones, todos los traumas que hemos vivido en la niñez, porque ahí empezamos a sentir la pérdida, empezamos a sentir este vacío, ¿no? De esto que ya no soy necesaria, no soy útil, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi lugar dentro de la familia? ¿Qué debo hacer conmigo dentro de esa familia? Entonces, en ese sentido, ahí se empieza a deconstruir esa mujer y empieza a perder el sentido de lo que venía construyendo y en lo que apostó absolutamente todas sus fichas. Bueno, ¿qué hace con esas fichas perdidas? Bueno, ahí se empieza a generar toda esta cuestión, ¿no? Ahí tenemos que empezar con el psicoanálisis a construir una alternancia nuevamente para construir la vida de esa persona, ¿no? Pero no porque construyamos personas que no sean maternales, sino porque hay un periodo de tiempo y hay espacios en los cuales una persona puede maternar, pero también tiene que comprender
que la maternidad no implica perder absolutamente todo el resto de lo que somos como personas, ¿sí? Porque antes que madre somos personas. Entonces hay que poder construir esa persona por fuera de la madre y a esa madre construirla dentro de la persona, ¿sí? Bueno, todo esto más el video anterior se los dejo como la posibilidad de que ustedes puedan debatir con respecto a todos estos pensamientos, a todas estas ideas, que lleguen también a una conclusión de cómo lo piensan ustedes, de cómo lo ven ustedes, ¿sí? de cómo lo pasan por la experiencia también ustedes, ¿sí? Porque cada una de ustedes también, varias de ustedes han sido madres, entonces, ¿cómo viven esa experiencia? ¿Cómo han sentido esa experiencia? ¿No? Muchas de ustedes han por ahí sufrido esta cuestión de los duelos. Bueno, ¿cómo vivieron esa experiencia? ¿Cómo sufrieron esa experiencia? ¿No? ¿Cómo se recuperaron? ¿Cómo se levantaron? Bueno, todo esto implica parte del debate, ¿no? Sin necesidad de ponerlo, expresarlo, las vivencias, pero sí cómo nos forma, ¿no? Porque dependiendo de lo que logremos en el debate es lo que finalmente va a quedar en claro de la manera en la que hemos atravesado, ¿no? Todas esas cuestiones. ¿Cómo lo ponemos ahí en claro en ese debate? Así que bueno, espero devoluciones. Cuando nos volvemos a encontrar vamos a hablar sobre esta clase y ustedes van a poder presentarme un debate con respecto a esta idea. Inicialmente yo diría que tomen la frase esta de la inundación se lleva los objetos pero no las palabras, ¿no? A ver qué construyen ustedes desde allí, desde este pensamiento, ¿no? Desde esta frase que puede abarcar no solamente el hecho de las inundaciones, sino de las pérdidas en general, ¿no? Cómo podemos construir ahí teoría con respecto a este pensamiento, ¿no? Y siempre desde el psicoanálisis. Y también esto de que el psicoanálisis como apertura de otros bordes del sufrimiento, ¿no? Para dejar escapar el sufrimiento, más que para dejar escapar, para permitir este desborde y que pueda ir dispersándose para poder acomodar luego esta persona liberada de ese sufrimiento, ¿no? Liberar el sufrimiento, de alguna manera. Esto es como, si lo pensamos en forma física, como una herida, ¿no? Como una herida cuando tiene pus. ¿Qué hace el médico? Bueno, pincha la ampolla de pus y la pus tiene que salir afuera, ¿no? Porque es lo que pudre y es lo que causa la infección. Por lo tanto, una de las maneras más sanas es dejar salir afuera. Así que desde esos conceptos tratemos ahí de debatir y a ver qué logramos componer, ¿sí? Como grupo o individual, como pensamiento, ¿sí? No les voy a decir de qué manera, pero trabajen de la manera en la que se sientan cómodas. ¿De acuerdo? Nos encontramos el siguiente jueves. Chau, chau.